Buenas tardes. Me emociona presentar ante ustedes a un compañero de infancia, de juego y de aula. Este hermano que la vida me ha regalado se ha superado a sí mismo y a través de los estudios ha logrado alcanzar grandes peldaños. Esta es su hoja de vida resumida. Es licenciado en Antropología, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con maestría en Estudios de las Antillas Mayores por el Centro de Estudio Avanzado de Puerto Rico y el Caribe y de la UAS, doctorado en la Universidad de Sevilla sobre Historia de América. Es docente de la UNFU desde el año 1998, además de AP, INTEN, e imparte la Cátedra de Antropología e Historia en nuestra Primada de América. Miembro de la Comisión Ejecutiva de la Reforma y Transformación Universitaria de la UAS. Colaboró en el Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Historia Betilio Alfaro en la categoría de investigador consagrado o profesional otorgado por el Archivo General de la Nación. Actualmente es el historiador de la ciudad de Santo Domingo Este. Además, el investigador contratado del Museo Presidente Ramón Cáceres. Señoras y señores, recibamos con un cálido y sincero aplauso a nuestro destacado historiador, orgullosamente cabrereño, José Lorenzo Vázquez Romero, cariñosamente Chelo. Muchas gracias, hermano y compadre Juan Alejandro Javier Eusebio, que ha presentado una hoja muy resumida sobre lo poco que hemos podido hacer en este relativamente largo trayecto. Vamos, ante todo, sin embargo, a reconocer que la intervención de nuestro amigo y hermano, el laureado poeta, historiador, investigador Juan Colón, es difícil de superar. Y siendo objetivo, siendo honestos, como hay un programa por ahí que reza, no creo que nadie ose en Cabrera en intentar superar. Y debo reconocer, y lo digo de manera sincera, que ha hecho una descripción antropológica, etnográfica, de carácter vivencial. Ha hablado con un acento cabrereñológico. Es un cabrereñólogo, por así decirlo. Yo no lo soy. Evidentemente que él sabe de eso. Y no siendo yo cabrereñólogo, como no lo presumo ni lo pretendo, y no lo pretendería, de no acumular las experiencias que ya él ha evidenciado haber acumulado, entonces tengo que situarme en un marco teórico conceptual más global, sin las especificidades que él lo ha hecho, donde incluso enarbola la propuesta con la que nosotros como peñasesentistas nos identificamos, porque Peña 60 sabe que nosotros requerimos de acciones pragmáticas de nuestras autoridades políticas, administrativas, legislativas, para que Cabrera continúe un desarrollo pujante como todo su potencial lo amerita y lo posibilita. Un preámbulo para entrar en materia. Queremos saludar a nuestro alcalde, Marlon Arias, a quien hoy tengo el honor de ver
personalmente. Saludamos a los miembros de APRODECA, la persona de Yeltsin Sosa. También, como no, a Fernando, el inefable Fernando, el hermano, el que me servía de acompañante con la guitarra cuando yo declamaba los poemas de Indio Duarte en el Liceo Miguel Yanguela, y que entonces no era el Fernando de ahora, entonces tenía Fernando un afro folclórico que sorprendía. Qué bueno. Bueno, bienvenidas autoridades civiles, militares, legislativas, administrativas, bienvenidos, invitados todos. Cuando nosotros hablamos de historia, nosotros pensamos inmediatamente en narraciones, nosotros pensamos en hechos, nosotros pensamos en eventos, nosotros pensamos en leyendas, en mitos y demás. Y de alguna manera es razonable, porque eso es lo que nos han dicho que es la historia, es la narración. A mí eso me lo enseñaron. Pero yo quiero dejar aquí un espíritu, yo quiero dejar aquí una idea, un concepto, una motivación, para que la historia lo veamos como lo que realmente es, una disciplina científica. La historia es una ciencia, porque la historia no es los hechos, la historia no es la narración, la historia no es la narrativa de la acumulación de hechos que se suceden en el tiempo. La historia es mucho más que eso, es eso, pero es mucho más que eso. Y para cuidarse de la banalidad y para cuidarse del carácter mitológico con que a veces revestimos los hechos, para librarse del carácter legendario y fabuloso con que a veces se disfraza la verdadera historia, nosotros pensamos que los historiadores en Cabrera y los que no son historiadores deben hacer un esfuerzo por la historicidad y comenzar a estudiar a profundidad nuestra historia, porque si la historia no es los hechos, sino la ciencia, la disciplina científica que interpreta, explica, analiza y difunde esos hechos, entonces nosotros tenemos un gran compromiso con Cabrera, porque Cabrera es una fortuna, Cabrera es esa riqueza que ya nos describía nuestro hermano Juan Colón, que nosotros debemos ver y proyectar en toda su potencialidad y trabajar para ello. De manera que con ese criterio de que la historia es una integralidad conceptual que analiza la evolución y desarrollo de la sociedad desde el punto de vista económico, político, social y cultural, en todos los planos, desde esa integralidad, nosotros entonces vamos a esbozar de manera breve un aporte de carácter teórico conceptual que en algún momento tendrá transversalidad, en algún momento tendrá elementos común denominador con lo que exponía Juan, pero que no se inscribe dentro de la narrativa definitiva que nosotros a veces queremos evitar. Para mí constituye un gratificante honor que mis coterráneos y amigos, con quienes comparto algunos espacios virtuales, me haya invitado para hablar en este histórico evento, en el que, por razones de tiempo medido, me limitaré a puntualizar aspectos esenciales sobre el origen, evolución y desarrollo de nuestro pueblo, imposible de ser ignorados. Porque, como sentencia el laureado Premio Nobel de Literatura, el portugués José Saramago, hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza en el olvido y se termina en la indiferencia. Entre los contertulios de Peña 60 ha tomado relevancia la inquietud de que contribuyamos a redimensionar a Cabrera en términos de la preservación y recuperación de su memoria histórica. Por eso estamos aquí. No hay nada más vulnerable y manipulable que un pueblo sin memoria histórica, y esta se puede perder por dos razones básicas. Primero, por negligencia y o indiferencia de sus estamentos pensantes e institucionales, y segundo, por el diseño y aplicación de planes dirigidos
a obliterar, es decir, a borrar las esencias del pasado que contravienen los intereses del colonizador o del dominador. Eso es lo que en antropología conocemos bajo el concepto de cambio social y cultural dirigido. Es una manera de adocinar, es una manera de alienar, es una manera de someter de manera sutil, trabajando el inconsciente de los pueblos, en los que, sin que aparentemente se tenga mala fe, a veces se nos va excluyendo, se nos va marginando del concierto de los pueblos potencialmente aptos para competir con los pueblos más desarrollados en ámbitos específicos. Cabrera es un pueblo potencialmente turístico. Cabrera es un pueblo de calidades y de posibilidades enormes y dignas de ser explotadas y exploradas. Y ello se traduce no solo en riqueza espiritual para nosotros, que se traduce en tal, sino también en riqueza material. La cultura es la esencia de los pueblos. No hay historia sin cultura, ni cultura sin historia. De donde toda la cultura es histórica y toda la historia es cultural. Un pueblo agiganta su personalidad colectiva y gana respeto entre los demás en la medida de su capacidad para reconocer y exaltar sus tradiciones histórico-culturales, es decir, artísticas, religiosas, deportistas, culinarias, productivas, intelectuales, tecnocientíficas, folclóricas, etc. La cultura es, en suma, todo lo que hacemos, todo lo que somos, es esa dimensión integral psico-sociocultural que testimonia nuestro proceso de aprendizaje colectivo e individual a través del tiempo. En el paraje de Gina Clara, donde realicé mis estudios primarios, aquí, en Cabrera, en el Liceo Miguel Yanguela, estudié en mi adolescencia los 2 primeros años del bachillerato, y aunque no soy cabrereñólogo, como ya les decía, y estoy un tanto desactualizado, puedo dar testimonio de que hoy Cabrera es relativamente una gran ciudad, una ciudad moderna. Hay una justificación para este esfuerzo. La justificación de este memorable encuentro, además de rememorar nuestro proceso histórico-cultural, se fundamenta en la necesidad de afianzar los lazos afectivos y de amor a la patria chica de nuestros municipios. Reconocernos unos que no nos conocíamos y reafirmar nuestros reconocimientos y nuestros afectos, otros que ya nos habíamos visto y que la distancia y el tiempo fue de alguna manera borrando de nuestra memoria su imagen. Hay aquí un cabrereño con el que yo pulseaba en el bachillerato y tratamos de medir fuerza, pero reconozco que todavía él sigue siendo más fuerte que yo, pero manga trasero, allá está. Y entonces forzábamos Román Gracero y yo tratando de superar en fuerza lo que me faltaba de tamaño, competía con él. A veces casi le gané, pero no pude con él. No pude con él. Tenemos un desafío más adelante, ¿verdad? Entonces, para ello, es decir, para desarrollar este amor a la patria chica, es indispensable recurrir a la historia y la cultura como fuentes inagotables de nuestro patrimonio intangible. Dicho patrimonio define nuestro ser colectivo, nuestra espiritualidad, nuestro modo de pensar y de actuar, en fin, nuestra manera particular de afrontar los desafíos cotidianos. La identidad es una condición que nos hace diferentes y únicos en el vasto universo sociocultural y ecosistémico. Así, la cabrereñidad se manifiesta en términos de los amores y apegos al microuniverso, al microcosmos que nos rodea: ríos, playas, parques, bosques, montañas, eventos históricos, monumentos, personajes, folclore, tradición oral, etc. Ya nuestro Juan hacía referencia a esos elementos. Hay unos antecedentes históricos
sobre Cabrera, a lo que nosotros queremos referir sobre el nombre. El nombre original con que se oficializó nuestro municipio, ya se ha dicho, se conoce, son las Tres Amarras. Responde quizás a motivos anecdóticos de inspiración macondiana, ante la ausencia de acontecimientos trascendentes para nombrar las cosas, dado nuestra prematura existencia. Es decir, en un proceso de gestación embrionaria de la que entonces era una aldea, lo más importante que había ocurrido en la localidad era el evento anecdótico referente al accidente histórico que atribuye al almirante Cristóbal Colón haberse detenido en este lugar para reforzar sus naves ante la posibilidad de zozobrar. Por eso, las Tres Amarras. Naturalmente, al surgir como puesto cantonal, en el país ya se habían gestado las dos grandes guerras patrias, la de independencia en 1844 y la de la restauración de 1865, 1863-1865. Pero que con el Pacto del Carmelo, en julio de 1865, entonces es cuando nosotros somos República Restaurada, cuando se devuelve la soberanía nacional a la República Dominicana, que ya existía desde el 27 de febrero de 1844. Entonces, el carácter incipiente de nuestro conglomerado, fundado en 1891, justifica la iniciativa del ingenioso inventor de su nombre primero, cuya identidad se pierde en las noches del tiempo. A Tres Amarras, ¿a quién se le ocurriría semejante cosa? Pero la naturaleza y las circunstancias, las anécdotas, daban la viabilidad de un nombre que permitió identificarnos durante mucho tiempo. En todos los documentos, recuerdo de mi padre todavía, existía el nombre de las Tres Amarras, las propiedades de los terrenos y demás, antes de que fuese creada como puesto cantonal. Se discute si fue el primero o fue el 5 de julio. Bueno, puede ser que sea importante para los fines de que, digamos, verdades históricas que de alguna manera satisfacen nuestras inquietudes, para los fines del proceso, el primero y el 5. Lo importante es el evento, lo importante es la causa, lo importante es la trascendencia, y fue en 1891, es lo más importante. Sería injusto ignorar u omitir a los antepasados de la región, los aborígenes, en su esfuerzo por delimitar los dominios políticos territoriales. Retrotrayéndonos al proceso político antiguo del territorio municipal, vale decir que en la etapa precolombina pertenecimos al cacicazgo de Maguá, integrado por el actual Cibao Central Norte, el Cibao Oriental o Nordeste, y que a la llegada de los conquistadores estaba gobernado por el cacique guayonés Indio Ciguayo, que representó a su pueblo en la célebre y sangrienta batalla de la Vega Real, yo diría la más épica de todas las batallas, a pesar del Golfo de la Flecha y otras batallas que llenaron de gloria a nuestros pobladores originarios, pero que la batalla de la Vega Real sí que es una batalla que dejó un impacto, que dejó una impronta, que dejó una marca, que selló para siempre. De ahí heredamos la Virgen de la Mercedes, no sigo. De ahí heredamos la Virgen de la Mercedes. Hubo que inventar algo, perdónenme religiosos, pero hubo que inventar para poder vencer a esos bravíos indios, a esos macoríes, a esos ciguayos, de la estirpe de Caunabo, de la estirpe de Guatiguaná, de la estirpe de Atuey, de la estirpe de todos estos bravos indios que fue imposible someter, a menos que no se utilizaran las trampas que se utilizó, como los caballos y los perros, que dejaron laceradas, ¿verdad? A nuestras comunidades originarias, y que tal vez por eso nuestro proceso de mestizaje no fue más productivo, no fue más fecundo, y por eso de sangre taína tenemos apenas un 4%. Y para nuestros hispanófilos, y yo amo a mi madre patria, entre comillas, quiero decirle que no somos tan españoles. Tenemos un 49% de sangre africana y tenemos un 39% de españoles. Así que yo en mi negritud me siento tranquilo.
porque ahora me doy cuenta por qué no soy blanco. O sea que no hay problema con eso. Somos el pueblo dominicano, somos el pueblo de Cabrera. No somos indígenas, no somos aborígenes, no somos ciguayos, no somos macoríes, no somos españoles, no somos africanos, no somos congoleses, no somos nigerianos, no somos bantúes, somos dominicanos y hablamos español, y todos creemos de alguna manera en Cristo, en la religión de Cristo, a través de las distintas sectas que están distribuidas para que nosotros nos adscribamos a la que mejor nos parezca. En este bravío cacicazgo de Magua, uno de los más prósperos y fértiles de la isla, compuesto por 21 nitainatos. Yo no dudo que tal vez Cabrera fuera uno de esos nitainatos, por la herencia arqueológica de que allá hemos hablado, encontrada. Ahí fue el nitaíno Guatiguaná el más aguerrido, de manera que, cuando menos ecológica y geográficamente, somos herederos y beneficiarios de la belleza y las riquezas de Magua. Conviene destacar que en el largo trayecto hacia la definición de su identidad, antes de ser municipio, Cabrera fue en 1834 una sección del puesto de Matanzas de la Común de San Francisco de Macorís, provincia de La Vega. Desde 1907 fue integrada al Distrito Pacificador, hoy provincia de Duarte, y desde 1947 fue parte de la provincia de Samaná hasta 1958, cuando pasó a ostentar la condición actual de municipio correspondiente a la provincia Julia Molina, actual María Trinidad Sánchez. Ya antes, en el año de 1907, el municipio fue designado con el nombre del prócer independentista y restaurador José Cabrera, y pese a que, por razones de tiempo, resulta imposible detallar los atributos de este insigne patriota, y sin que hagamos una biografía descriptiva, sería una ingratitud mayor e imperdonable ignorar el papel determinante que éste desempeñó en las dos grandes guerras patrias del siglo XIX, ya citadas, 1844 y 1865. Es sin dudas uno de los prohombres más trascendentes de los procesos independentistas. Podríamos describirlo como un patriota orgánico de profundas e irreductibles convicciones morales y de indeclinable compromiso con la nación, al margen de las adversidades a las que debió enfrentarse para defender la soberanía. Haber nacido en Dajabón le otorgó ciertas facilidades para acceder al conocimiento y dominio político-militar de la frontera. No obstante, sus atributos lo destinaron a asumir compromiso en la casi totalidad del territorio nacional como soldado restaurador, asumiendo diversas responsabilidades jerárquicas en el noroeste, en la línea, en el norte y en el sur, de manera que en Guayubín, en Sabaneta, en Santiago, en San Cristóbal, etcétera, en Bánica, representó una figura estelar en las contiendas bélicas. José Cabrera fue el medio de contacto entre Francisco el Rosario Sánchez y Santiago Rodríguez, participando activamente en la proclama del Grito de Capotillo que condujo a la Guerra de la Restauración. Todos saben que el Grito de Capotillo se produce el 16 de agosto de 1863. Ya antes habíamos tenido la proclama de Sánchez, entró por Haití y lo justificó porque no había otro camino más fácil con su movimiento La Regeneración. Y Sánchez pereció en el intento, prácticamente se inmola hasta que estalló la guerra restauradora, hasta que se generaliza a partir del Grito de Capotillo casi 2 años después, que tuvimos también niveles de sacrificios enormes en Moca con Cayetano Hermosén y José Contreras, que casi ciego condujo de manera bravía, con palos, piedras y armas de carácter elemental, de carácter primario, la lucha en contra de la anexión. La principal actividad económica de los migrantes españoles fue el comercio. En los renglones
de las tiendas textiles, calzados, almacenes y provisiones, colmados y pulperías en las ciudades de mayor dinamismo económico y social, tales como Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, La Romana. Otros instalaron pequeños talleres artesanales y de mecánica, herrería y también sastrería y zapatería. Además, incursionaron en la hostelería y la gastronomía mediante pequeños hoteles, pensiones, restaurantes, fondas, cafeterías, etc. Ahora bien, junto a San Francisco de Macorís, La Vega, Navarrete, Polo en Barahona, Constanza, Azua, San Juan de la Maguana, Montecristi y Dajabón, Cabrera se unió a los pueblos que recibieron grande contingente, que desde entonces constituyeron importantes y pujantes colonias agrícolas, sobre todo. Estas se especializaron en el cultivo de importantes rubros tales como arroz, ajo, cebolla, papa, horticultura y floricultura. En Cabrera se destacan Baoba del Piñal como principal receptáculo de estas migraciones. Yo agregaría San Rafael, Santa María, San José de Pastranas, entre otros poblamientos que le dieron acogida a los españoles. Esta oleada migratoria se desarrolló entre los años de 1955 y 1956, cuando arribaron al país 4.731 agricultores, según revelan las cifras estadísticas, en su mayoría procedentes de Valencia, Burgos, Galicia y Canarias. Junto a ellos también llegaron maestros de escuela, técnicos en distintas actividades. También había capataces en el área de construcción, y de igual manera vinieron 112 policías destinados a incorporarse a diferentes departamentos de la Policía Nacional, particularmente en el tránsito. Trujillo era un hombre excepcionalmente excéntrico y necesitaba buscar lo mejor en todos los... Cuidado, yo no soy trujillista, no. A veces cuando uno está hablando de historia, cuando uno está identificando lo que se puede pensar. Yo no soy trujillista, yo estoy diciendo que un individuo bien asesorado que contaba con los magníficos estaban integrados por Balaguer, Arturo Peñavalla, Arturo Logroño, Ramón Emilio Jiménez y demás. Y entonces él tenía esa posibilidad de hacerlo mejor, no porque él fuera un sabio, sino que era un sátrapa. Que a veces gente le dice sátrapa y no sabe ni lo que le está diciendo, cree que lo están diciendo. No, un sátrapa no es malo. Un sátrapa es un tipo astuto. Se la trae en hacer lo que hay que hacer para adocenar, para dominar, para someter. ¿Verdad? Cualquier gobernante le gustaría tener cualidades satrápicas, si cabe el término, o satrapistas, qué sé yo. Entonces, ya se ha dicho, a Cabrera tú entras si quieres y sales si puedes. Nosotros no nos podemos dejar quitar eso, y no es por un problema de vanidad ni de etnocentrismo, de que se lo quieran dar a otro pueblo, nuestro hermano náhuatl, de Cabrera entra si quiere y sale si puede. Significa que aquí es muy bueno estar. Los indicadores más claros del carácter hospitalario y cosmopolita de Cabrera se sustentan en la diversidad de grupos étnicos de distintas nacionalidades que eligen nuestro municipio como destino transitorio y o permanente. Los aportes al desarrollo de la diáspora se manifiestan en distintas esferas del quehacer social, político, económico y cultural. Las nacionalidades y o grupos étnicos con mayor presencia en Cabrera son de mayor a menor como sigue: estadounidenses, canadienses, franceses, haitianos, italianos, belgas, checoslovacos, chinos, cubanos, daneses, españoles, finlandeses, holandeses, ingleses, peruanos, puertorriqueños, suizos y venezolanos. Si se queda alguna nacionalidad de los que pueblos que no visitan, que están aquí de manera permanente o transitoriamente, bueno, eso se puede corregir, pero básicamente son esos. Entonces, quisiera dejar esta intervención diciendo que los atractivos turísticos de Cabrera, bueno, todos lo conocemos, los que viven en Cabrera lo conocen, ya Juan hablaba de eso. Y yo sigo pensando que nosotros entonces debemos de afianzar el concepto
debemos de reforzar nuestro orgullo, debemos reforzar la cabrereñidad a partir del fortalecimiento de los diversos ámbitos en que nosotros podemos convertir a Cabrera en un atractivo, para que vuelva a reafirmarse, a enfatizarse el concepto, la frase de a Cabrera: tú entras si quieres y sales si puedes. Buenas tardes.